Bienvenidos a la Guía de Estudio para el Examen de Ciudadanía Americana 2021. Durante el examen, se te pedirá que contestes 12 de 20 preguntas correctamente para aprobar. Escucha con atención todas las preguntas y respuestas. ¿Cuál es la forma de gobierno de Estados Unidos? República. República federal basada en la Constitución. Democracia representativa. ¿Cuál es la ley suprema de la nación? La Constitución. La Constitución de los Estados Unidos. Nombre una cosa que hace la Constitución. Establece el gobierno. Define los poderes del gobierno. Define las partes del gobierno. Protege los derechos de las personas. La Constitución de los Estados Unidos comienza con las palabras nosotros, el pueblo. ¿Qué significa nosotros, el pueblo? Autogobierno. Soberanía del pueblo. Consentimiento de los gobernados. La gente debe gobernarse a sí misma. Contrato social. ¿Cómo se hacen cambios a la Constitución de los Estados Unidos? Enmiendas. El proceso de enmienda. ¿Qué protege la Carta de Derechos? Los derechos de los estadounidenses. Los derechos de las personas que viven en Estados Unidos. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? 27. ¿Por qué es importante la Declaración de Independencia? Establece que Estados Unidos está libre del control británico. Establece que todas las personas son creadas iguales. Identifica los derechos inherentes. Identifica las libertades individuales. ¿Qué documento fundador dijo que las colonias americanas estaban libres de Gran Bretaña? La Declaración de Independencia. Nombra dos ideas importantes en la Declaración de Independencia y la Constitución de Estados Unidos. Igualdad, libertad, contrato social, derechos naturales, gobierno limitado, autogobierno. Las palabras vida, libertad y la búsqueda de la felicidad están en ¿qué documento fundador? Declaración de Independencia. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Capitalismo. Economía de libre comercio. ¿Cuál es el Estado de Derecho? Todas las personas deben seguir la ley. Los líderes deben obedecer la ley. El gobierno debe obedecer la ley. Nadie está por encima de la ley. Muchos documentos influyeron en la Constitución de Estados Unidos. Nombre 1. Declaración de Independencia. Artículos de la Confederación. Documentos federalistas. Documentos antifederalistas. Declaración de Derechos de Virginia. Órdenes fundamentales de Connecticut. El Pacto de Mayflower. Gran Ley de Paz de los Iroquois. Hay tres ramas del gobierno. ¿Por qué? Para que una parte no se vuelva demasiado poderosa. Para que haya un sistema de controles y equilibrios. Separación de poderes. Nombre las tres ramas del gobierno: legislativa, ejecutiva y judicial. Congreso, presidente y los tribunales. ¿De qué rama del gobierno está a cargo el presidente de Estados Unidos? Poder ejecutivo. ¿Qué parte del gobierno federal escribe las leyes? Congreso, legislatura, rama legislativa. ¿Cuáles son las dos partes del Congreso de Estados Unidos? El Senado y la Cámara de Representantes. Nombre un poder del Congreso de Estados Unidos. Redacta leyes. Declara la guerra. Determina el presupuesto federal.
¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? 100. ¿Cuánto dura un término de un senador de Estados Unidos? 6 años. ¿Quién es uno de los senadores de su estado? La respuesta depende del estado donde vives. En la descripción encontrarás el enlace con esta información. ¿Cuántos miembros con derecho al voto hay en la Cámara de Representantes? 435. ¿Cuánto dura el término de un miembro de la Cámara de Representantes? 2 años. ¿Por qué los representantes estadounidenses sirven por plazos más cortos que los senadores estadounidenses? Para seguir más de cerca la opinión pública. ¿Cuántos senadores tiene cada estado? 2. ¿Por qué cada estado tiene 2 senadores? Representación igualitaria. El Gran Pacto de Connecticut. Provea el nombre de su representante en Estados Unidos. La respuesta depende del estado donde vives. En la descripción encontrarás el enlace con esta información. ¿Cuál es el nombre del presidente de la Cámara de Representantes en este momento? Nancy Pelosi. ¿A quiénes representa un senador estadounidense? A los ciudadanos de su estado. ¿Quién elige a los senadores de Estados Unidos? Los ciudadanos de su estado. ¿A quién representa un miembro de la Cámara de Representantes? A los ciudadanos de su distrito. ¿Quién elige a los miembros de la Cámara de Representantes? Los ciudadanos de su distrito. Algunos estados tienen más representantes que otros. ¿Por qué? Debido a la población del estado. Porque tienen más gente. Porque algunos estados tienen más personas. ¿Por cuántos años es electo el presidente de Estados Unidos? 4 años. El presidente de los Estados Unidos solo puede cumplir 2 términos. ¿Por qué? Debido a la 22ª enmienda, para evitar que se vuelva demasiado poderoso. ¿Cómo se llama el actual presidente de Estados Unidos? Joe Biden. Joseph Biden. Biden. ¿Cómo se llama la actual vicepresidente de Estados Unidos? Kamala Harris. Harris. Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? El vicepresidente. Nombre un poder del presidente. Firma proyectos de ley. Veta proyectos de ley. Hace cumplir las leyes. Es el comandante en jefe del Ejército de Estados Unidos. Jefe diplomático. ¿Quién es el comandante en jefe del Ejército de Estados Unidos? El presidente de Estados Unidos. ¿Quién firma proyectos de ley para que se conviertan en leyes? El presidente de Estados Unidos. ¿Quién veta los proyectos de ley? El presidente de Estados Unidos. ¿Quién nombra a los jueces federales? El presidente de Estados Unidos. El poder ejecutivo tiene muchas partes. Nombre una. El presidente, gabinete, departamentos y agencias federales. ¿Qué hace el gabinete del presidente? Asesora al presidente. ¿Cuáles son 2 posiciones a nivel de gabinete? Secretario de Agricultura, Secretario de Comercio, Secretario de Defensa, Secretario de Educación, Secretario de Energía, Secretario de Salud y Servicios Humanos, Secretario de Seguridad Nacional, Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Secretario del Interior, Secretario del Trabajo, Secretario de Estado, Secretario de Transporte, Secretario del Tesoro, Secretario de Asuntos de los Veteranos, Procurador General,
Vicepresidente. ¿Por qué es importante el colegio electoral? Decide quién es electo presidente. Proporciona un acuerdo entre la elección popular del presidente y la selección del Congreso. ¿Cuál es una parte del Poder Judicial? Tribunal Supremo, Corte Suprema, Tribunales Federales. ¿Qué hace el Poder Judicial? Revisa las leyes, explica las leyes, resuelve desacuerdos sobre las leyes, decide si una ley va en contra de la Constitución de Estados Unidos. ¿Cuál es el tribunal más alto en Estados Unidos? El Tribunal Supremo, la Corte Suprema. ¿Cuántos asientos judiciales hay en el Tribunal Supremo? 9. ¿Cuántos jueces de la Corte Suprema se necesitan generalmente para decidir un caso? 5. ¿Cuánto tiempo sirven los jueces de la Corte Suprema? De por vida. Designación de por vida. Hasta la jubilación. Los jueces de Corte Suprema sirven de por vida. ¿Por qué? Para ser independientes de la política. Para limitar la influencia política externa. ¿Quién es actualmente el presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos? John Roberts. Mencione un poder que solo sea del gobierno federal. Imprimir papel moneda, acuñar monedas, declarar la guerra, crear un ejército, hacer tratados, establecer política exterior. Mencione un poder que solo sea de los estados. Proporcionar enseñanza y educación. Proporcionar protección. Proporcionar seguridad. Expedir licencias de conducir. Aprobar la zonificación y el uso de terrenos. ¿Cuál es el propósito de la 10ª enmienda? Establece que los poderes no otorgados al gobierno federal pertenecen a los estados o al pueblo. ¿Quién es el actual gobernador de su estado? La respuesta depende del estado donde vives. En la descripción encontrarás el enlace con esta información. ¿Cuál es la capital de su estado? La respuesta, de igual manera, depende del estado donde vives. En la descripción encontrarás el enlace con esta información. Hay 4 enmiendas a la Constitución de Estados Unidos sobre quién puede votar. Describa una de ellas. Ciudadanos de 18 años o más pueden votar. Usted no tiene que pagar un impuesto electoral para votar. Cualquier ciudadano puede votar. Las mujeres y los hombres pueden votar. Un ciudadano masculino de cualquier raza puede votar. ¿Quién puede votar en las elecciones federales? Postularse para un cargo electivo y servir en un jurado en Estados Unidos. Ciudadanos. Ciudadanos de Estados Unidos. ¿Cuáles son 3 derechos de todas las personas que viven en Estados Unidos? Libertad de expresión, libertad de palabra, libertad de reunión, libertad de presentar peticiones al gobierno, libertad de religión, el derecho a portar armas. ¿A qué le mostramos lealtad cuando decimos el juramento de lealtad? A Estados Unidos. A la bandera. Nombre 2 promesas que los nuevos ciudadanos hacen en el juramento de lealtad. Renunciar a la lealtad a otros países. Defender la Constitución de Estados Unidos. Obedecer las leyes de Estados Unidos. Servir en el ejército si es necesario. Servir la nación. Ser leal a Estados Unidos. ¿Cómo pueden las personas convertirse en ciudadanos de Estados Unidos? Naturalización, derivar la ciudadanía, nacer en Estados Unidos. ¿Cuáles son 2 ejemplos de participación cívica en Estados Unidos?
votar, postularse para un cargo público, unirse a un partido político, ayudar con una campaña, unirse a un grupo cívico, unirse a un grupo comunitario, dar a un funcionario público su opinión, contactar a los funcionarios electos, apoyar u oponerse a un asunto o política pública, escribir a un periódico. ¿Cuál es una manera en que los estadounidenses pueden servir a su país? Votar, pagar impuestos, obedecer la ley, servir en el servicio militar, postularse para un cargo electivo, trabajar para el gobierno local, estatal o federal. ¿Por qué es importante pagar impuestos federales? Requerido por la ley. Todas las personas pagan para financiar al gobierno federal. Es requerido por la Constitución de Estados Unidos en la 16ª enmienda. Es un deber cívico. Es importante que todos los hombres de 18 a 25 años se registren en el servicio selectivo. Nombre una razón para ello. Es requerido por la ley. Es un deber cívico. Hace que el reclutamiento, de ser necesario, sea justo. Los colonos vinieron a América por muchas razones. Mencione una. Libertad, libertad política, libertad religiosa, oportunidad económica, para escapar de persecución. ¿Quién vivía en América antes de que llegaran los europeos? Indios americanos, nativos americanos. ¿Qué grupo de personas fueron tomadas y vendidas como esclavos? Africanos, personas de África. ¿Qué guerra lucharon los americanos para ganar la independencia de Gran Bretaña? Revolución Americana. La Guerra Revolucionaria. Guerra por la Independencia. Mencione una razón por la que los americanos hayan declarado la independencia de Gran Bretaña. Impuestos altos, tributación sin representación, los soldados británicos se acuartelaron en casas de estadounidenses, no tenían autogobierno, masacre de Boston, motín del té de Boston, ley del sello, ley del azúcar, leyes Townshend, leyes intolerables. ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? Thomas Jefferson. ¿Cuándo se adoptó la Declaración de Independencia? 4 de julio de 1776. La Revolución Americana tuvo muchos acontecimientos importantes. Mencione uno. Batalla de Bunker Hill. Declaración de Independencia. Batalla de Trenton. Batalla de Saratoga. Campamento militar de Valley Forge. La rendición británica en Yorktown. Hubo 13 estados originales. Mencione 5. New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina, Georgia. ¿Qué documento fundacional fue escrito en 1787? La Constitución de Estados Unidos. Los documentos federalistas apoyaron la aprobación de la Constitución de Estados Unidos. Mencione a uno de los escritores. James Madison, Alexander Hamilton, John Jay, Publius. ¿Por qué eran importantes los documentos federalistas? Ayudaron a la gente a entender la Constitución de Estados Unidos. Apoyaron la aprobación de la Constitución de Estados Unidos.
Benjamin Franklin es famoso por muchas razones. Mencione una. Fundó las primeras bibliotecas públicas gratuitas. Fue el primer director general de Correos de Estados Unidos. Ayudó a escribir la Declaración de Independencia. Inventor. Fue diplomático de Estados Unidos. George Washington es famoso por muchas razones. Mencione una. Padre de nuestro país. Primer presidente de Estados Unidos. General del Ejército Continental. Presidente de la Convención Constitucional. Thomas Jefferson es famoso por muchas razones. Mencione una. Autor de la Declaración de Independencia. Tercer presidente de Estados Unidos. Duplicó el tamaño de Estados Unidos. Primer secretario de Estado. Fundó la Universidad de Virginia. Autor de la Ley de Virginia sobre libertad religiosa. James Madison es famoso por muchas razones. Mencione una. Padre de la Constitución. Cuarto presidente de Estados Unidos. Presidente durante la Guerra de 1812. Uno de los autores de los documentos federalistas. Alexander Hamilton es famoso por muchas razones. Mencione una. Primer secretario del Tesoro. Uno de los autores de los documentos federalistas. Ayudó a establecer el primer banco de Estados Unidos. Ayudante del general George Washington. Miembro del Congreso Continental. ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? El territorio de Luisiana. Luisiana. Mencione una guerra librada por Estados Unidos en el siglo XIX. Guerra de 1812. Guerra México-Americana. Guerra Civil. Guerra Hispanoamericana. Nombre la guerra de Estados Unidos entre el norte y el sur. La Guerra Civil. La Guerra Civil tuvo muchos acontecimientos importantes. Mencione uno. Batalla de Fort Sumter. Proclamación de Emancipación. Batalla de Vicksburg. Batalla de Gettysburg. La Marcha de Sherman. La rendición en Appomattox. Batalla de Antietam. Sharpsburg. Asesinato de Lincoln. Abraham Lincoln es famoso por muchas razones. Mencione una. Liberó a los esclavos. Proclamación de emancipación. Salvó o preservó la Unión. Lideró Estados Unidos durante la Guerra Civil. 16º presidente de Estados Unidos. Ofreció el discurso de Gettysburg. ¿Qué hizo la Proclamación de Emancipación? Liberó a los esclavos. Liberó esclavos en la Confederación. Liberó esclavos en los Estados Confederados. Liberó esclavos en la mayoría de los estados del sur. ¿Qué guerra de Estados Unidos puso fin a la esclavitud? La Guerra Civil. ¿Qué enmienda confiere ciudadanía a todas las personas nacidas en Estados Unidos? 14ª enmienda. ¿Cuándo todos los hombres obtuvieron el derecho a votar? Después de la Guerra Civil. Durante la Reconstrucción. Con la 15ª enmienda. En 1870. Mencione a una líder del movimiento por los derechos de las mujeres en los 1800. Susan B. Anthony. Elizabeth Cady Stanton.
Sojourner Truth, Harriet Tubman, Lucretia Mott, Lucy Stone. Mencione una guerra librada por Estados Unidos en el siglo de los 1900. Primera Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Guerra de Corea. Guerra de Vietnam. Guerra del Golfo Pérsico. ¿Por qué Estados Unidos participó en la Primera Guerra Mundial? Debido a que Alemania atacó buques civiles estadounidenses para apoyar a las potencias aliadas, Inglaterra, Francia, Italia y Rusia. Oponerse a las potencias centrales, Alemania, Austria, Hungría, el Imperio Otomano y Bulgaria. ¿Cuándo obtuvieron todas las mujeres el derecho a votar? 1920, después de la Primera Guerra Mundial, con la 19ª enmienda. ¿Qué fue la Gran Depresión? La recesión económica más larga de la historia moderna. ¿Cuándo comenzó la Gran Depresión? Con la caída de la bolsa de 1929, con la caída del mercado de valores en 1929. ¿Quién fue presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Franklin Roosevelt. ¿Por qué Estados Unidos participó en la Segunda Guerra Mundial? Bombardeo de Pearl Harbor. Los japoneses atacaron Pearl Harbor para apoyar a las potencias aliadas, Inglaterra, Francia y Rusia, para oponerse a las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón. Dwight Eisenhower es famoso por muchas razones. Mencione una. General durante la Segunda Guerra Mundial. Presidente durante y al final de la Guerra de Corea. 34º presidente de Estados Unidos. Firmó la Ley Federal de Ayuda Vial de 1956. Creó el Sistema Vial Interestatal. ¿Quién fue el principal rival de Estados Unidos durante la Guerra Fría? Unión Soviética. Rusia. Durante la Guerra Fría, ¿cuál era una de las principales preocupaciones de Estados Unidos? Comunismo. Guerra nuclear. ¿Por qué participó Estados Unidos en la Guerra de Corea? Para detener la expansión del comunismo. ¿Por qué Estados Unidos participó en la Guerra de Vietnam? Para detener la expansión del comunismo. ¿Qué hizo el movimiento por los derechos civiles? Luchar para poner fin a la discriminación racial. Martin Luther King Jr. es famoso por muchas razones. Mencione una. Luchó por los derechos civiles. Trabajó por la igualdad para todos los estadounidenses. Trabajó para asegurar que las personas no fueran juzgadas por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. ¿Por qué participó Estados Unidos en la Guerra del Golfo Pérsico? Para forzar al ejército iraquí a salir de Kuwait. ¿Qué acontecimiento importante ocurrió el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos? Terroristas atacaron Estados Unidos. Terroristas se apoderaron de 2 aviones y los estrellaron contra el World Trade Center de Nueva York. Terroristas se apoderaron de un avión y lo estrellaron contra el Pentágono en Arlington, Virginia. Terroristas se apoderaron de un avión originalmente dirigido a Washington, D.C. y se estrelló en un campo en Pensilvania. Nombre un conflicto militar de Estados Unidos después de los ataques del 11 de septiembre del 2001. Guerra contra el terrorismo. Guerra en Afganistán. Guerra en Irak. Menciona una tribu de indios estadounidenses en Estados Unidos. Apache, Blackfeet, Cayuga,
Cherokee, Cheyenne, Chippewa, Choctaw, Creek, Crow, Hopi, Huron, Inupiat, Lakota, Mohawk, Mohegan, Navajo, Oneida, Onondaga, Pueblo, Seminole, Seneca, Sioux. Mencione un ejemplo de innovación estadounidense. Bombilla eléctrica, bombillo o foco. Automóvil. Rascacielos. Avión. Línea de ensamble. Aterrizaje en la luna. Circuito integrado. ¿Cuál es la capital de Estados Unidos? Washington, D.C. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? New York, Liberty Island. ¿Por qué la bandera tiene 13 franjas? Porque había 13 colonias originales. Porque las franjas representan las colonias originales. ¿Por qué la bandera tiene 50 estrellas? Porque hay una estrella para cada estado. Porque cada estrella representa un estado, debido a que hay 50 estados. ¿Cómo se llama el himno nacional? The Star Spangled Banner. El primer lema de la nación fue E pluribus unum. ¿Qué significa eso? De muchos, uno. Todos nos convertimos en uno. ¿Qué es el Día de la Independencia? Un día festivo para celebrar la independencia de Estados Unidos. El aniversario del país. Nombre 3 días festivos nacionales de Estados Unidos. Día de Año Nuevo. Día de Martin Luther King Jr. Día de los Presidentes. Día de la Recordación. Día del Trabajo. Día de Colón. Día de los Veteranos. Día de Acción de Gracias. Día de Navidad. ¿Qué es el Día de la Recordación? Un día en el que se honra a los soldados que murieron en el servicio militar. ¿Qué es el Día de los Veteranos? Un día festivo para honrar a las personas en el ejército. Un día festivo para honrar a las personas que han servido.